Y ya me presento, soy Calderón Salaya Mayor André, un estudiante de la Universidad Señor Recipado, y en este momento voy a exponerles sobre ejercicios del examen del curso de electrónica industrial. En la pregunta 1 tenemos, señale las regiones de operación de los BJT y señale todos los tipos de tiristores que existen. Bueno, primero en las regiones de operación de los BJT tenemos la región de corte, que en esta región tanto el voltaje entre la base y el emisor, que viene siendo VBC, como el voltaje entre el colector y el emisor, son bajos. En esta región el BJT está apagado y no conduce corriente entre el colector y el emisor. Luego tenemos la región de saturación y en esta región el VBC es lo suficientemente alto para permitir que la corriente fluya entre el colector y el emisor. Además del el VCE es bajo. El BJT está completamente encendido y conduce corriente. Luego tenemos la región activa, que en esta región el VB es suficiente alto para permitir la conducción, pero el VCE es lo suficientemente alto para evitar que el BJT entre en saturación. Esta región se utiliza para la amplificación de señales. Los tipos de tiristores que existen. Tenemos el SCR, que es un rectificador controlado de silicio. Es un tiristor de 4 capas que se utiliza principalmente en circuitos de control de potencia. Tenemos el DIAC, que es un diodo para corriente alterna. Este es un dispositivo de 2 capas que conduce la corriente en ambas direcciones cuando se alcanza un cierto voltaje umbral. TRIAC es un triodo para corriente alterna. Es un dispositivo de 3 capas que conduce la corriente en ambas direcciones cuando se enciende. El GTO, que es un tiristor controlado por puerta, es similar al SCR, pero con la capacidad de apagarse mediante una señal de puerta inversa. Esto permite un control más preciso de la conducción. Luego tenemos el PUT, que es un tiristor unijuntura programable, un dispositivo de 3 capas que se utiliza como interruptor de encendido apagado controlado por la puerta. Pasamos a la pregunta 2. ¿Cómo se polariza un diodo? Y señale cómo usted comprueba el diodo de forma práctica. Bueno, aquí tenemos imágenes del tipo de polarización. Tenemos la polarización directa y la polarización inversa. En la polarización directa, conecta el ánodo del diodo al terminal positivo de la fuente de alimentación y el cátodo al terminal negativo. Esto permite que la corriente fluya a través del diodo. En la polarización inversa, conecta el ánodo del diodo al terminal negativo de la fuente y el cátodo al terminal positivo. Esta configuración, la corriente apenas fluye a través del diodo. Ahora señalaremos cómo se comprueba que el diodo es de forma práctica. Bueno, con el multímetro apagado conecta las ondas del multímetro a los terminales del diodo. La polaridad es importante. La sonda roja debe conectarse al ánodo y la negra al cátodo. Luego encendemos el multímetro en el modo de prueba de diodos. Algunos multímetros tienen un símbolo de diodo o una escala especial para esta prueba. Y para leer el valor del multímetro, en la polarización directa, debería haber una caída de voltaje típica de un diodo, que es aproximadamente de 0,6 a 0,7 voltios para un diodo de silicio. En la polarización inversa, el multímetro debería mostrar un voltaje alto o sin conducción, si el diodo está funcionando correctamente, claro. En la pregunta 3 vamos a señalar 4 diferencias entre un triac y un dial. Bueno, lo primero que vemos aquí es su estructura, que dice que es un dispositivo de 3 capas que consta de 2 transistores conectados en paralelo, en el caso del triac. Y en el diac es un dispositivo de 2 capas que consta de 2 capas de material semiconductor opuesto. Luego tenemos el funcionamiento, que en el caso del triac es un dispositivo bidireccional y en el diac es unidireccional. En sus aplicaciones tenemos que el triac se usa comúnmente en circuitos de control de potencia, como en el control de velocidad de motores y regulación de la intensidad de la luz. En el caso del día, se utiliza en circuitos de disparo de transistores y en circuitos de temporización. En el voltaje de ruptura, tenemos que en el DIAC puede soportar voltajes de hasta 800 voltios, pero en el caso del DIAC solamente puede soportar hasta unos 30 voltios. En la pregunta 4,
Vamos a unos ejercicios que dicen determinen las corrientes I1 y 2 I de 2 para la red de figura. Para el valor de R1 utilizaremos los datos, los últimos cuatro números de DNI, y para R2 utilizamos los primeros del DNI. En mi caso, mi número de DNI es 71 33 10 10. Y aquí en la imagen ya está reemplazado los valores de R1 y R2. En R1 sería 10 10 y en R2 71 33. Vamos al ejercicio, vamos a hallar primeramente I1, que es igual al voltaje I1 sobre R1. Tenemos que es igual a 0,7 voltios sobre 1010 ohmios. Esto nos da 0,00069 miliohmios. Luego pasamos a hallar el voltaje 2, que obtenemos 18,6 voltios. Ahora finalmente obtenemos con el valor hallado antes de B2, I2, que es 18,6 voltios sobre 7133 ohmios, y esto nos da 0,0026 miliamperios. Ahora hallamos I de 2, y con los valores obtenidos anteriormente de I2 y 1 se restan y obtenemos que I de 2 es igual a 0,0019 miliamperios. La pregunta 5. Un transistor tiene una corriente de emisor de 10 miliohmios y una corriente de colector de 9,95 miliamperios. Nos pide ayer cuál es la corriente de base y cuál es su ganancia de corriente. Primeramente, para hallar la corriente de base, tenemos que es igual a corriente emisor menos corriente colector y B. Eh, Sería una resta, en lo cual obtenemos que es 0,05 miliamperios. En la ganancia de corriente vendría siendo una división que es igual a corriente colector sobre corriente base. Y ahí obtenemos 199 miliamperios. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.